Muy buenas noches con todos. Quien les saluda, Lenny Oñate, en una emisión más de lo que es mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Para esta ocasión, para esta noche fría de invierno, les tenemos preparado 3 magníficas leyendas: el espíritu de la selva amazónica, el árbol de la abundancia y el delfín rosado del Amazonas. Nos hemos ido a investigar un poco acerca de leyendas de nuestro Amazonas, de nuestro Amazonas ecuatoriano, se podría decir, recabando e investigando, y dimos con estas 3 magníficas leyendas. Les repito, tenemos a continuación la leyenda del espíritu de la selva del Amazonas, el árbol de la abundancia y el delfín rosado de la Amazonía. Conéctate y deja tu comentario y sé parte de lo que somos mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Quien te saluda, Lenny Oñate, te da la bienvenida. Un saludo muy especial a nuestro amigo Oscar Estrada Ceballos, que nos está acompañando en esta noche, nuestra primera persona en conectarse. Excelente. Y ya se siguen sumando también mucho más amigos. Sigue conectándote. Así suele ser, mi amigo. Para comenzar esta noche, comenzamos con la primera leyenda: el espíritu de la selva. El espíritu de la selva ecuatoriana recorre cada rincón del espeso follaje para ayudar y salvar a unos, o para condenar y terminar con otros. ¿Qué marca la diferencia? El sincero sentir de tu corazón. Te invitamos a conocer esta gran leyenda esta noche: el espíritu de la selva amazónica. El espíritu de la selva amazónica sucedió hace mucho tiempo en las cercanías de lo que es ahora la comunidad de Santa Rita. Cierto día se celebraba una gran fiesta, se bebía chicha fermentada y vinillo, y se comía pescado y carne de monte. Todo era alegría y camaradería, más que transcurrir las horas, y cuando la mayoría de personas estaban embriagadas, de pronto un hombre, enardecido por los celos, comenzaba a maltratar a su esposa. Los invitados, al darse cuenta de lo que sucedía, sujetan al alevoso sujeto y lo amarrarían con bejucos de carahuasaca. O carahuasca. El borracho lucha tenazmente con ella, con sus ataduras, logrando zafarse. Arrepentido de lo que hizo, huye a la selva para dejarse morir en ella. Cuando por fin despierta, se da cuenta que se halla en medio de la selva, sintiendo un fuerte chuchaqui, pero viendo que la vida es bonita y merece ser vivida bajo un árbol de cedro, construye una enramada y prende una fogata para evitar las fieras. La noche tendió su manto
y el canto de los sapos y grillos y chicharras lo mantuvieron despierto por un largo rato. Y fue en esos momentos, cuando vio acercarse una sombra que se detuvo a sus pies, parecía que le deseaba decirle algo. Pero nuestro hombre no lograba descifrar el mensaje. A lo lejos escuchó un fortísimo rugido. Era una guagra tigre, y en la selva se estremeció desde sus raíces. Luego vino en silencio espeluznante unos nuevos rugidos cada vez más cercanos. Cuando el tigre estuvo a pocos metros del indígena, la sombra se había ubicado a los pies de este. Se lanzó sobre el felino y se entabló entre ambos una mortal lucha. Caían las palmas de Chonta, los monos chillaban, temblaba la tierra. Los contrincantes jadeaban de cansancio. La sombra, durante la lucha, logró tomar una filuda astilla de Chonta y, utilizándole de manera como puñal, enterró en el tigre varias veces. Por las heridas huía la vida del animal, la sangre emanada por los borbotones. El hombre aprovechó la confusión, trata de escapar escondiéndose detrás de los árboles más gruesos. En cuestión de un segundo, la sombra tambaleante le da alcance y le dice: vete a tu casa y no faltes más del respeto de las mujeres. No regreses a ver a la guagra tigre, te persigue. El indígena retomó su hogar, lloroso, arrepentido, pidió perdón a su mujer por los maltratos anteriores y, fundido en un amoroso abrazo, se reconciliaron. Mientras el sol jugaba con el follaje de los árboles cercanos, refugio de los pájaros y monos chichicos, ese mismo día nuestro indígena regresó a la selva donde tuvo lugar la pelea. Allí yacía el cuerpo del enorme guagra tigre, cubierto de impresionantes heridas y lleno de hormigas gigantes que devoraban los ojos. Uno del grupo comentó que la sombra protectora debió ser la madre selva, que protege a los hombres cuando estos se internaban en él. Como datos interesantes de esta grandiosa leyenda tenemos de la leyenda del espíritu de la selva. Cuando hablamos del espíritu de la selva amazónica, se refiere a un concepto amplio que abarca diferentes entidades mitológicas y espirituales que protegen el ecosistema, así como las prácticas de los indígenas de conexión con la naturaleza. Figuras de Chuyachaki, que es el guardián del bosque, es el significado, o el tunche, un silbido que atrae y engaña. O también la conocida Curupira, una figura que defiende el territorio. Son ejemplos de espíritus de las comunidades indígenas que aseguran que habitan en la selva. Además de las tribus locales, celebran rituales y ceremonias que honran a la naturaleza y sus espíritus, especialmente a través del uso de plantas sagradas como la ayahuasca. Muy interesante leyenda que le tenemos, el espíritu de la selva amazónica ecuatoriana. Hay varias versiones. Hay que recalcar, cada leyenda ecuatoriana está un misterio y algo se va descubriendo de nuestro entorno, sobre todo conociendo de la mitología ecuatoriana, de los dioses. Sabíamos que somos, en fin, ¿no? Un concepto bastante amplio. Muchísimas gracias a HB Humber que lo está viendo, que habla, ¿cómo estás? De Roberto. Nuestro amigo Giovanni Román, muchas gracias. Nuestro amigo César, excelente, nos está siguiendo, nos está acompañando. Y así se suman más gente. Esa que es muy interesante. De lo que estábamos un poquito, ya vamos creciendo. Qué chévere.
Para continuar con esta noche de leyendas míticas de nuestro querido Amazonas ecuatoriano, tenemos otra leyenda muy interesante. Desde el título se podría decir extenso, un pensamiento bastante amplio, sobre todo de nuestras comunidades indígenas que habitaban en el Amazonas y hasta la hoy entonces. A continuación, la siguiente historia se titula El árbol de la abundancia. El árbol de la abundancia existió escondido en medio de lo que hoy conocemos como la selva amazónica ecuatoriana. En su copa se hallaba una fuente de la vida y su mayor secreto: se unía el cielo y la tierra. ¿Quieren conocer esta grandiosa leyenda? La leyenda del árbol de la abundancia, este relato corresponde a nuestra Amazonía. Hace muchos años, pero muchos, la selva ecuatoriana soportó una prolongada sequía. Los ríos se habían vuelto riachuelos, las chacras se habían arruinado y los habitantes de la selva, dioses, humanos y animales, padecían de hambre. Afectados por la escasez, los gemelos divinos Cullur y Ducero fueron a la choza de su amigo Mangla para pedirle comida. Este les brindó chicha de yuca, y mientras la conversaban sentados ante la tulpa, los gemelos se dieron cuenta de que en una esquina había unas enormes escamas de pescado, arrancadas seguramente de un pez más grande que un hombre. Y le preguntaron: ¿de dónde sacas estos peces?, preguntaron los gemelos. Mangla les indicó que en una laguna cercana y los invitó a pescar con él. En la laguna, los tres pasaron horas tratando de capturar una pieza, pero no lograron nada. Al comprender que su amigo lo había engañado, los gemelos lo sujetaron a Mangla por los brazos. Te daremos una buena paliza por mentiroso, le decían. Lo amenazaron. Arrepentido del embuste, Mangla contó que por la cordillera de los Guacamayos existía un árbol grueso y gigantesco, tanto que en su copa albergaba una laguna poblada de gran variedad de peces, aves, animales. El árbol de la abundancia. Los gemelos presionaron a sus amigos que los llevara al lugar para que creía donde crecían todas esas maravillas que hablaba, el famoso árbol de la abundancia. Luego avanzar por los senderos de animales y sortear pantanos habitados por boas, entraron en un bosque amarillo y verde de cañas guadúas. Los rayos del sol no iluminaban el lugar. El frío calaba los huesos. Al salir del bosque llegaron por fin a un extenso claro de la selva. Allí se erguía un descomunal árbol. Los brazos unidos y extendidos de los gemelos y sus amigos no alcanzaban para rodear ni la mitad del árbol. El tronco era demasiado grande, exclamaban. Tras de reflexionar cómo derribar aquel gigantesco árbol que provenía comida a todos los gemelos divinos, pidieron ayuda a los roedores e insectos de la selva, guatusas, ardillas, ratones, tucanes, halcones, pájaros carpinteros, abejorros, comejenes, hormigas, etc. Se pusieron de inmediato a morder y raspar, trabajaron hasta el agotamiento. Jornadas de sol a sol. Al final de 9 días y 9 noches, el tronco fue cortado completamente. Pero el árbol de la abundancia no cayó. Un halcón levantó el vuelo y el tronco, sino hasta arriba de la copa. La ardilla, dijeron los gemelos. Al instante se convirtieron en 2 roedores de esta especie. Treparon ágilmente hasta la copa del gigantesco árbol y quedaron sorprendidos con la vista.
ante los ojos de ellos, en la copa del árbol de la abundancia, se extendía una inmensa laguna. El agua cristalina, con islotes llenos de aves y animales, pero había también un colosal bejuco que nacía en el islote más grande y subía verticalmente hasta enredarse con el cielo. Por eso el árbol de la abundancia no caía. Cortemos, le dijeron los gemelos, convertidos en ardillas, nadaron hasta las aguas cristalinas, donde el islote, sus afilados dientes, se pusieron a roer el bejuco. El árbol se precipitó estruendosamente al agua de la laguna, esparció por las chacras sedientas. Los peces nadaron en los nuevos arroyos. Las especies de las aves y los animales buscaron refugios en la selva. El torrente cristalino llenó hasta los ríos y los volvió anchos y navegables, como son hasta ahora. Los únicos que no disfrutaron del árbol de la abundancia fueron los gemelos de su amigo Cuyur y Lucero, porque tras cortar el bejuco, treparon hasta el cielo, donde hasta ahora son dos luceros que aparecen al inicio y al final del día. Mangla, en cambio, murió aplastado por el árbol gigantesco que impactó contra la tierra. Como datos interesantes de esta leyenda, del árbol de la abundancia en el área amazónica del Ecuador se extiende por 120.000 kilómetros cuadrados, un 48% del territorio nacional, y comprende las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona y Zamora. Allí vive aproximadamente el 5% de la población ecuatoriana, cerca de 740.000 habitantes. Se puede decir que la selva amazónica es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Alberga miles de especies de plantas y animales, como más de 600 especies de peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles, por lo que se ha catalogado como el pulmón del planeta, y muchos de los bosques, parques y reservas han sido reconocidos como santuarios de vida. La región amazónica ecuatoriana es el hogar de miles de indígenas pertenecientes a unas 200 nacionalidades distintas. Muy interesante apreciar el interior de lo que es nuestra cultura indígena, pero en se puede decir en otras provincias del oriente, se puede decir en otra parte de nuestro Ecuador, y adentrarnos un poquito en lo que es esto, ¿no? Muy interesante los conceptos, y sobre todo que lo que se desconoce se va descubriendo, y para eso estamos en Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Y para concluir con la última leyenda de esta noche, el delfín rosado del Amazonas. El delfín rosado del Amazonas, según la leyenda, tiene un origen más particular, que fue como por la arrogancia y por su belleza el detonante para ser castigado por los dioses y condenado a vivir solitario en las aguas de los ríos amazónicos. Te invitamos a escuchar este gran relato complejo de esta misteriosa y extraña criatura, única de la cuenca del río más caudalosa del mundo. La leyenda del delfín rosado del Amazonas. Este relato corresponde a las leyendas amazónicas de nuestro Ecuador.
Tenía unos ojos oscuros y expresivos, un cabello largo que brillaba como la obsidiana y una piel suave del color de la canela. Se decía que era tan bello que a todas las muchachas de las tribus cercanas estaban enamoradas de él. Siempre buscaban a las más tontas excusas para estar a su lado. Y el muchacho se jactaba por ser el centro de atención. Solía decir: soy tan atractivo que ni los mismos dioses podrían seducir a las mujeres de la manera que yo lo hago. Se decía, y los dioses, al escuchar sus palabras cargadas de soberbia, sintiéndose celosos de su belleza, decidieron darles un castigo. Lo transformaron en un delfín, cuya piel adquirió el color del cielo al pintarse con la rosa del alba. Por el resto de su vida estaría condenado a vagar en las aguas de los ríos y los lagos de la Amazonía, pagando muy caro el haberse burlado de los creadores. Desde entonces las personas se quedaban admiradas al notar cómo la majestuosa criatura se movía en las corrientes. En junio, mes de las fiestas, danzas, fuegos, música, los indígenas celebran el natalicio de sus santos y de los hombres que están ocupados divirtiéndose. Los delfines rosados salen del río para seducir a las mujeres jóvenes. Los indígenas cuentan que esto ha ocurrido ya varias veces. El delfín rosado, convertido en un hombre atractivo, se acerca a la orilla. Está vestido de blanco y la cabeza tiene cubierta por un sombrero de paja. Bajo el sombrero esconde la única característica que le quedó de ser delfín: el orificio en la cabeza, donde éste respira. Es por eso que cuando el hombre del sombrero se presenta durante el mes de junio, los habitantes de la selva amazónica piden que se quite el sombrero para asegurarse de que no sea el delfín. El atractivo delfín baila perfectamente y ninguna mujer puede huir de sus encantos. Él escoge a la muchacha más bonita, le dice los piropos, baila con ella y al final le propone un paseo al borde del río. Al siguiente día, la mujer no recuerda nada de lo que pasó la noche anterior. No pasa mucho tiempo y ella se da cuenta de que está embarazada. Esta situación ya no sorprende a los indígenas, que saben que el único culpable es el delfín rosado, y la pobre e inocente mujer se dejó llevar por las bellas palabras y el atractivo físico. Las mujeres indígenas y los delfines de la Amazonía prefieren no acercarse mucho. Por eso los celosos hombres indígenas de la región intentaban a veces acabar con la vida de estos animales, pues no quieren que ellos embaracen a sus mujeres. Como datos interesantes de esta grandiosa y misteriosa mística leyenda, tenemos que de la leyenda del delfín rosado del Amazonas, el delfín rosado se lo conoce como boto o bufeo colorado. Es el más grande de los delfines del río. Los machos pueden llegar a medir hasta 2.55 metros y pesar hasta más de 200 kilogramos.
Son pocos los datos que se tienen sobre la población del delfín rosado, si bien en las últimas décadas no ha sido protagonista de una caza indiscriminada. La reducción de su hábitat, la contaminación de los ríos, el intenso tráfico fluvial y la captura accidental con redes de pesca que están afectando su población. Con esto terminamos esta noche de mitos y leyendas que nos transportamos al Amazonas ecuatoriano, con 3 grandiosas leyendas que acabamos de contar. La primera fue el espíritu de la selva, el árbol de la abundancia y por último, el delfín rosado. Si quieres volver a escuchar la misma leyenda, ponte en contacto de nuestro canal de YouTube. Todas las leyendas están ahí y mucho más. Quien se despide, Lenny Oñate, y otro capítulo más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. Hasta un próximo domingo. Muchas gracias a todos.